Las redes han estallado con este tema, y es que todos están hablando de esto. 3 militares en retiro de Estados Unidos recientemente han declarado bajo juramento que los ovnis existen, que hay naves, y que el gobierno tiene capturado a cuerpos de origen extraterrestre o no humanos. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Todos están reaccionando ante esto, y es que muchas personas estaban esperando este día, el día en que se acepte oficialmente la existencia de vida alienígena. Veamos, 3 militares en retiro en el Capitolio de Estados Unidos declararon bajo juramento que existen seres inteligentes no humanos dentro de nuestro planeta, y que el gobierno tiene en su poder restos de naves y de cuerpos. Esto ha sorprendido a propios y extraños, porque una cosa es que lo digan en una entrevista o en televisión, pero decirlo frente a la Cámara de Representantes y encima bajo juramento es cosa seria, y ojo, no es solo uno, son 3 militares los que afirman esto. Veamos algunas de sus declaraciones. Has the U.S. government become aware of actual evidence of extraterrestrial or otherwise unexplained forms of intelligence? And if so, when do you think this first occurred? Previously 1930s. Do you have any personal knowledge of people who have been harmed or injured in efforts to cover up or conceal these extraterrestrial technology? Yes. Personally. Have anyone been murdered, I guess? I have to be careful asking that question. I directed people with that knowledge to the appropriate authorities. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? Biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. There has been activity by alien or non-human technology and or beings that has caused harm to humans. What I personally witnessed myself and my wife was very disturbing. La persona a la que hemos escuchado es el ex oficial de inteligencia David Grudge, que con más de 4 años de investigación y más de 40 entrevistas, no tiene duda alguna. El gobierno americano oculta tanto naves de origen extraterrestre como evidencias claras de inteligencia no humana. Ahora, como es de suponer, el Pentágono negó todas estas afirmaciones. Como siempre han salido a decir que todo es falso y que nada de lo que dicen estos militares es real. Pero bueno, mejor sigamos escuchando las declaraciones. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program, to which I was denied access to those additional read-ons when I requested it. I made the decision, based on the data I collected, to report this information to my superiors and multiple inspectors general, and in effect becoming a whistleblower. As you know, I've suffered retaliation for my decision, but I am hopeful that my actions will ultimately lead to a positive outcome of increased transparency. I have to be careful what I say in detail because there is an open whistleblower reprisal investigation on my behalf, and I don't want to compromise that investigation by providing anything that would help provide somebody information. But it was very brutal and very unfortunate, some of the tactics they used to hurt me both professionally and personally, to be quite frank. So I guess my experience has been overwhelming support from former colleagues of mine that have privately messaged me, and I do appreciate that. But I do have knowledge of active planned reprisal activity against myself and other colleagues, and it's very upsetting. Pero David Grudge no estaba solo. 2 militares más, David Fravor y Ryan Graves, testificaron bajo juramento lo mismo. These sightings are not rare or isolated. Parts of our government are aware of more about UAP than they let on. Since 2021, all UAP videos are classified as secret or above. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Fravor relató un encuentro que tuvo en el año 2004 en la costa de San Diego. Él habló de artefactos con forma de cápsula
capaces de bajar desde los 80.000 a los 20.000 pies, para luego quedarse en el aire por horas, que él vio objetos imposibles de construir con nuestra tecnología actual. Cuando un senador le preguntó que cómo estaba seguro que no era tecnología americana, el militar respondió que había visto objetos pasar de una posición estacionaria a una velocidad supersónica en cuestión de segundos, y que no tiene explicación para ello. Lo cierto es que durante años, miles de personas en el mundo, y en especial los entusiastas del fenómeno ovni, ya habían asegurado que seres de otro planeta nos visitaban. El miércoles 26 de julio del 2023 será recordado por ellos como un día histórico, tal como lo afirma el reconocido periodista y ufólogo mexicano Jaime Maussan. Sin duda se trata de una de las noticias más importantes que se hayan generado en toda la historia de los seres humanos, es decir, la certeza de que estamos siendo visitados, de que los Estados Unidos tienen naves recuperadas, tienen cuerpos recuperados, de que la tecnología que están enfrentando los pilotos de combate, pues realmente es muy superior a la tecnología humana. El testimonio dado tanto por David Grosh, David Fravor y también Ryan Graves será recordado por todos los tiempos. ¿Qué opinas acerca de las históricas declaraciones que han dado estos tres militares, los cuales están convencidos de que el gobierno oculta naves y cuerpos de origen alienígena? Me encantaría conocer tus opiniones al respecto.